Hola a todos, muy buenos días. Un gusto verlos en esta vocería que gentilmente nuestra vocera Camila Vallejo me invitó a participar junto con nuestra gran ministra de Salud, Jimena Aguilera. Acabamos de finalizar nuestro comité político de los lunes y decidí acompañar a la ministra para poder destacar algunas buenas noticias que tenemos en particular en materia de salud y en pensiones. Dos de las que sabemos son de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, de ustedes que nos están viendo en sus casas. Hoy celebramos la conmemoración de que hace 3 años en Chile la salud en toda la red pública es 100% gratuita. Esto porque hace 3 años eliminamos el copago y implementamos la política copago cero, lo que ha permitido un alivio sustantivo para muchas familias, principalmente de clase media, respecto de los gastos en salud. Esto ha beneficiado a más de 17 millones de personas, que son las que están en FONASA. Y cuando lo hicimos, yo lo he contado un par de veces, nos dijeron que era imposible, que no se podía, pero con voluntad política y con conciencia de cuáles son las necesidades de la ciudadanía, qué es lo que nos están exigiendo, se pueden hacer las cosas. Y es un ejemplo de buena política pública a partir de gestión concreta del gobierno. Esto se ha significado un ahorro de casi 370.000 millones de pesos que ha beneficiado concretamente a 1.900.000 personas, principalmente familias de clase media, como les contaba. Esto es un alivio económico y es con la certeza de que cada familia de Chile que está en FONASA cuenta con una salud gratuita en todas sus atenciones. Estamos orgullosos de haber empujado con decisión el copago cero el primer año de nuestro gobierno y que junto con otros avances, como la atención primaria de salud universal, del cual la ministra ha sido una gran defensora y en todas las comunas en donde ya se está implementando y donde vamos nos hablan muy contentos de sus buenos resultados, o la ley TEA, que ha generado mucha mayor preocupación, inclusión a los niños, niñas, adolescentes con TEA y también un alivio, yo diría, a todas las familias que durante mucho tiempo estuvieron muy solas y que, por cierto, vamos a seguir implementando y mejorando. Y con medidas como estas nos vamos acercando a un Chile en que todas y todos puedan ejercer su derecho a una salud oportuna y de calidad. Quiero destacar también el éxito de la campaña de invierno. Hoy día estamos a 1 de septiembre, pasamos agosto, y gracias a la inoculación contra el virus sincicial, este 2025 a la fecha, ningún niño menor de 1 año ha fallecido producto de esta enfermedad. Algo que era noticia recurrente en Chile, hoy día podemos decir que gracias al Nirsevimab, que también fue una iniciativa del Ministerio de Salud, en donde la ministra se la jugó en una discusión que no fue fácil, hoy día podemos celebrar de que no hay niños menores de 1 año que hayan fallecido por el virus sincicial. La campaña de invierno, por cierto, continúa. Así que invito a todas las personas a estar al día con sus vacunas, especialmente a quienes son parte de los grupos de riesgo, para poder pasar un 18 sin complicaciones de salud. Yo sé que en Chile, en diferentes instancias, seguramente se está diciendo veámoslo después del 18. No en el gobierno, porque en el gobierno todavía estamos firmes, tenemos mucho trabajo, pero independiente de este mes de celebración, de espíritu patrio, donde se nos hincha el corazón, es importante también no dejar de cuidarnos. Por último, también estamos felices porque mañana comienza el pago de la PGU, que sube a 250.000 pesos, comenzando primero por las personas que tienen 82 años o más. Esta fue una de las principales promesas que le hicimos al país al llegar a la moneda, y gracias a la reforma de pensiones, que ustedes se acordarán cuánto costó sacar adelante, que algunos nos invitaban a dejarla de lado porque no había acuerdo, y porfiamos con esto y lo logramos sacar adelante, y hoy día las personas mayores que han trabajado toda su vida van a ver un beneficio concreto en donde van a poder tener una pensión más sustantiva y que les va a entregar mayor dignidad. Costó más de 1 década, varios gobiernos trataron de sacarlo adelante y no había acuerdo, y con buena política, con acuerdos transversales, en donde hubo gente de lado y lado, de diferentes posturas, que se atrevió a no tener el 100% de lo que quería, pero pensando en los chilenos y chilenas que lo necesitan, llegamos a un punto de encuentro. Esa es la buena política, la que, independiente de las diferencias que tengamos, quienes estamos en política, trabajamos para mejorar la calidad de vida de usted,
que está en su casa. Así que estoy muy contento de aquello. Mañana estaré aquí en el Palacio de Gobierno compartiendo con muchas personas mayores que al fin verán cómo se les otorga un poco de justicia y de reconocimiento por toda una vida de esfuerzo. Como ven, estamos partiendo con fuerza este mes de septiembre, el mes de la patria, con muy buenas noticias para los chilenos y chilenas, con certezas en salud, con el aumento para la PGU para quienes tienen 82 años o más y con un gobierno trabajando a toda máquina por mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo. Los dejo con nuestras ministras. Muchísimas gracias. Vamos a estar conversando durante esta semana. Chao. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, agradecemos al presidente su presencia. Efectivamente, esta es una vocería especial. Le hemos solicitado al presidente y a la ministra de Salud que me acompaña acá ser parte de esta vocería el lunes. ¿Por qué? Porque consideramos importante que a 3 años de la implementación del copago cero, esta semana se trate de comunicarle a la ciudadanía los avances que hemos tenido en salud. Porque mañana no solamente se inicia el pago de la PGU 250.000 pesos a los jubilados y jubiladas de 82 años y más, en el marco de la implementación de la tan anhelada reforma previsional, sino que también ya empezaron a contactarse los servicios de salud con las personas que estaban esperando sus operaciones, ¿no? Y también con las personas que estaban esperando sus consultas de especialidad. ¿Por qué? Porque efectivamente ya se les pagó a los servicios de salud pública los 73.000 millones, empezó la primera cuota, los 73.000 millones de pesos para financiar estas atenciones que están en las listas de espera. Nuestro país ha avanzado con copago cero efectivamente. Hoy día más de 17 millones de personas no tienen que pagar absolutamente nada por las atenciones en el servicio de salud pública, las atenciones de salud. Estamos hablando además de alrededor de 6 millones de personas que antes tenían que copagar en los hospitales o los centros de salud públicos, hoy día no pagan absolutamente nada, ahorrándose, como decía el presidente, alrededor de 190 y tantos mil pesos, ya un ahorro significativo, a nivel global 370.000 millones de pesos entre septiembre del 2022 y agosto del 2025. Pero la gratuidad del sistema con el copago cero hoy día también va de la mano con recursos para disminuir los tiempos de espera de estas atenciones, que es fundamental, ¿no? Porque la gente en sus casas dice, bueno, ok, me ahorro los recursos a través del copago cero, que antes tenía que desembolsar por una cirugía, 700.000 pesos, más de 1 millón, 2 millones, 3 millones, incluso más de pesos por prestaciones en este ámbito, pero también necesitaba saber en cuánto tiempo, ¿no? Y por lo tanto, los recursos que se empezaron a inyectar para la disminución de los tiempos de espera, atendiendo a 360.000 nuevas cirugías y consultas de especialidades, es un avance significativo que se está empezando a materializar ya. La ministra de Salud tuvo una pauta importante sobre esto el día sábado, donde mostró y dio cuenta efectivamente cómo se está implementando. Y es importante a quienes nos están escuchando, a quienes están a la espera de una cirugía, la programación de una cirugía o una consulta de especialidad, decirles que están los procesos de llamada, las consultas son, los contactos son telefónicos o por correo, justamente para empezar a programar esas atenciones pendientes. Y por eso es tan importante marcar esta semana con esto, porque vamos a estar informando a través del Ministerio de Salud y de los directores de servicio cómo va a ser la implementación, insisto, en todos los servicios de salud que existen en nuestro país, en todos los hospitales a nivel nacional. Pero junto con eso, y la ministra va a poder detallar aún más, el desafío de la reducción de la lista de espera no se traduce solo en la inyección de estos recursos en los servicios de salud pública, sino que también estamos hablando de los 28.000 millones que vienen aparejados de la ley SAP. ¿Ya? La ley SAP costó sacarla al Congreso y fue aprobada. Y está también en proceso de implementación. ¿Qué significa? Que va a financiar las operaciones de cadera y rodilla específicamente, que son muy caras en nuestro país, y van a poder destinarse estos recursos para también acompañar a estas personas en esas operaciones en el sector privado, pero con recursos que van a permitir, en muchos casos, también gratuidad y en otros casos un copago muchísimo, muchísimo más bajo de lo que cuesta hoy día una operación de rodilla, cadera que va... Sí. Sobre a veces 10 millones de pesos. Sobre 10 millones de pesos una de estas operaciones, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de hacerle más fácil la vida a las personas en materia de salud, estas son políticas que apuntan justamente a aquello, ¿no? Y por último, dicho copago cero, los avances que se ha tenido en esta política
y los proyectos asociados a la reducción de los tiempos de espera. También tenemos otro proyecto muy importante que cuenta con harta atención de nuestros compatriotas, que es la ley o el proyecto de ley de eutanasia. Ustedes saben que el presidente de la República ha comprometido a avanzar en esta materia. Esto tiene no solo un apoyo transversal en nuestra ciudadanía, sino que esperamos que se materialice en un avance legislativo concreto para poder dar con empatía un poco más de humanidad en un proceso muy difícil para muchas personas, que es el proceso que se vive de altas dolencias y que requiere una dignidad en el proceso de acompañamiento del fallecimiento de nuestros compatriotas. Para cerrar y darle la palabra a la ministra de Salud, vamos a estar comunicando los avances en copago cero y que la ciudadanía cuente con la información necesaria para aprovechar esta política pública del presidente Gabriel Boric, los financiamientos para seguir destrabando las listas de espera en todo el territorio nacional y también los avances respecto al proyecto de ley de eutanasia que va a tener un punto de inflexión, esperamos, el día miércoles, que está destinado para la votación de este proyecto. Ministra. Muchas gracias, ministra. Agradecer la invitación a este punto de prensa en este día tan significativo para el sector como es que se decretara la gratuidad en todo el sistema público. Como ya dijo el presidente y la ministra, esto beneficia a todas las personas aseguradas de FONASA que antes tenían que hacer un copago, copagos que eran particularmente en los tramos C y D, que son la clase media, pero también en la atención odontológica del tramo B. Y esto significa un ahorro significativo. Sabemos que la barrera económica es la principal barrera para el acceso a la atención de salud a nivel global y que, como decía la ministra, nosotros lo complementamos dentro de un enfoque sistémico, lo que es copago cero, con lo que significa la seguridad financiera de que van a poder atender su necesidad de salud, con lo que se está trabajando como compromiso de gestión en la oportunidad de la atención gracias a los recursos adicionales para lista de espera. Entonces, en copago cero son 370.000 millones de pesos lo que han ahorrado las familias. ¿Qué familias han ahorrado esta cantidad de dinero? 1.900.000 familias, de un total de casi 6 millones de personas que efectivamente antes debían copagar y ahora están beneficiados con la gratuidad, con lo que tenemos los 17,1 millones de afiliados de FONASA, que es el número que tenemos en este momento, con gratuidad total para sus atenciones en el sistema público, y cuando son derivados al privado a través del sistema institucional también son gratuitos. Y como decía, que esto tiene una visión sistémica en el sentido de avanzar en lo que es también la oportunidad de la atención, porque ciertamente la gente dice, bueno, es gratuito, pero ¿cuándo? Y eso ustedes saben que ha sido la prioridad, que hay los recursos adicionales y que esos recursos adicionales se destinan tanto al sector público, como son los 73.000 millones que fueron aprobados, que fueron comprometidos en la ley de presupuesto el año pasado, una vez que se aprobara la ley de licencias médicas grandes emisores, que logramos cumplir los requisitos que se definía en esa glosa para que se nos aprobaran los recursos. Ya fueron entregados el 15 de agosto a los servicios de salud y empezaron su ejecución desde el fin de semana pasado en algunos servicios. Yo estuve en Talca acompañando el viernes este operativo de lista de espera, van a tener cirugías incluso hasta el día domingo. Estuvimos el sábado en el Hospital San Juan de Dios y vamos a tener todo este periodo actividades fuera de horario en los hospitales públicos. Pero como nosotros necesitamos tanto del sistema público como del sistema privado para dar cuenta de todas las necesidades de salud, esto va aparejado a los recursos que tiene FONASA en su presupuesto basal para compra de servicios en el sector privado, que son alrededor de 21.000 millones que están en la ley de presupuesto, más los recursos extraordinarios de la ley SAP, que también mencionó ya la ministra, que van a estas dos patologías. Nosotros año a año vamos a hacer un decreto en el que definimos las patologías que están decididas principalmente por la lista de espera y por la prioridad sanitaria. Este año el decreto benefició a la que es cirugía de reemplazo de cadera y cirugía de reemplazo de rodilla. Y también siguiendo este enfoque de la garantía de oportunidad para las personas, también se entregan recursos adicionales, recordemos, a la atención primaria para mejorar su capacidad resolutiva. Esos son los recursos de resolutividad de atención primaria que van en el presupuesto. Son 46.000 millones de pesos todos los años que van destinados, por ejemplo, a exámenes de imagenología, de laboratorio, las mamografías y ecografías, etcétera, ese tipo de procedimientos, de manera que haya menos personas que requieran ser derivados y entren a la lista de espera.
Por lo tanto, también son recursos que están destinados a garantizar la oportunidad de la atención. También agradecer la mención que hizo el presidente respecto de la campaña de invierno. Recordar que seguimos en campaña de invierno, que vamos muy bien. Hemos decidido extenderla un poco esta semana, dado que está un poquito inestable el clima y que esperamos que bajen un poco más la circulación viral para cerrarla. Vamos a seguir teniendo circulación de algunos virus respiratorios que ya vimos el año pasado que siguen en la primavera, pero los principales que nos preocupan siempre son influenza y sincicial. Influenza ya fue el brote, no se ha visto que haya un rebrote primaveral aún, y en el caso de sincicial observamos el mismo impacto hasta el momento que tuvimos el año pasado, con mucha menos hospitalización para el menor de 1 año y con 0 muertes hasta la fecha. Sí ha habido hospitalizaciones en los niños de 1 a 4 años, pero son cuadros que afortunadamente tienen menor gravedad que en el menor de 1 año. Por lo tanto, seguimos haciendo el llamado para la vacunación y la inmunización de los niños. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ministra. No sé si tienen preguntas sobre salud para partir. Bien. Ministra. Ministra, bueno, saber a 5 años de la Ley Nacional del Cáncer, queríamos saber en qué situación estaban las personas que están en lista de espera, que padecen justamente esta enfermedad, y si hay atrasos en la materia y qué desafíos hay por delante. Bueno, justamente yo después de esta actividad voy al Congreso a hacer una intervención respecto a los 5 años de la Ley del Cáncer. Tengo una intervención escrita que es bastante más larga, pero voy a tratar de sintetizar. Para nosotros, el que exista, primero, reconocer que el cáncer es una de las prioridades sanitarias a nivel global y también a nivel nacional, que es una patología que ha seguido creciendo a nivel global, dado el envejecimiento, que es uno de los principales desafíos que nosotros tenemos, y sin embargo, en este país hemos logrado, al igual que en los países desarrollados, que a pesar de la mayor cantidad de casos producto del envejecimiento, las tasas de mortalidad se vayan reduciendo producto del mayor acceso a la atención de salud, a intervenciones que se ha revolucionado por la revolución tecnológica que ha habido en el tratamiento del cáncer, y la principal prioridad entonces para nosotros es lograr que esos beneficios y esos avances tecnológicos lleguen a todas las personas de forma equitativa, independiente de su nivel económico y también de su situación geográfica, porque son 2 desafíos que nosotros tenemos permanentemente. Decir que se ha avanzado en el sentido de estrategias que van desde la prevención hasta los cuidados paliativos durante estos años, que son producto de un trabajo arduo y largo en políticas públicas. En lo preventivo, por ejemplo, nosotros como gobierno hemos incorporado la vacuna para el HPV, el virus de papiloma de 9, la nonavalente, que es la mejor vacuna que está disponible. Nosotros sabemos que las niñas que están vacunadas producto de los estudios, no van a tener cáncer cervicuterino. Eso es lo importante de la intervención con estas vacunas, y lo importante que es que ahora que empieza la campaña de vacunación en escuelas, los padres acepten que sus niños y niñas, porque nosotros vacunamos a hombres y mujeres, sean vacunados para que avancemos a la eliminación de este cáncer cervicuterino. En el caso del cáncer de mama, que es el principal cáncer que afecta a la mujer, nosotros tenemos una tendencia descendente en la mortalidad cuando la ajusta por edad, porque el envejecimiento produce que aumenten los casos y por lo tanto la muerte, pero cuando uno aísla el efecto de envejecimiento, la verdad es que se ha logrado llegar más a tiempo. En el caso del cáncer de mama tenemos compromisos asumidos este año también en la glosa de presupuesto respecto al acceso al cáncer de mama triple negativo, que estamos ya en su fase final de aprobación. Para lograr tener más acceso a medicamentos se ha implementado lo que es el sistema de drogas de alto costo, que eso se implementó en el gobierno del presidente Piñera. Nosotros, a través de los decretos, hemos agregado nuevos medicamentos, incluso somos de los únicos países de Latinoamérica que tienen los medicamentos más avanzados para la leucemia, y así tenemos una serie de desafíos. Es un tema relevante, sigue siendo una prioridad para nosotros, y hemos hecho una gran inversión en lo que significa tanto la instalación de capacidades para el tratamiento oncológico como lo que es la prevención y la detección precoz de cada uno de los cánceres. A la ministra Vallejo, preguntarle por otro tema, en relación a cómo ve el Gobierno la votación de mañana por el proyecto de ley que establece multas por no votar, si finalmente, como no fue una iniciativa netamente del Ejecutivo, si ve que la oposición o si ve chance en el Congreso del oficialismo para detener el avance de este proyecto.
Nosotros esperamos un acuerdo para resolver lo antes posible la aplicación de las multas a propósito del voto obligatorio y en eso, como lo he dicho en todas las vocerías donde se me ha preguntado, la ministra Macarena Lobo está trabajando obviamente en diálogo con los parlamentarios para poder destrabar esto y que tengamos finalmente certezas para nuestros compatriotas, entendiendo que el voto va a ser obligatorio porque la Constitución así lo determina, las multas asociadas al respecto. ¿Cómo está, ministra? Quería preguntarle por un tema más político respecto a la conformación del gabinete del presidente Boric y a propósito del último ajuste ministerial y la exposición que va a tener efectivamente el Frente Amplio para poder potenciar lo que ustedes quieren, instalar esta idea de legado del presidente Boric. ¿Cómo queda el equilibrio político del gabinete, el círculo más cercano del presidente de cara a estos últimos 6 meses, recta final ya del gobierno? Mira, el único equilibrio que tenemos que lograr siempre es poder trabajar en pos de las personas sin que los temas electorales distraigan, porque la ciudadanía espera que el gobierno gobierne hasta el último momento. Y aquí cálculos políticos no son parte de nuestras consideraciones, ni las del presidente. Cuando el presidente hace cambios de gabinete o conforma a sus equipos, lo hace pensando en cómo fortalecer la agenda de gobierno de cara a las necesidades de las personas. Eso es todo, ni más ni menos. Y ustedes saben muy bien que el ministro Grau tiene una tarea muy clara, mandatada por el presidente de la República, bajo el liderazgo del presidente de la República, que es que junto a la responsabilidad fiscal exista responsabilidad social en el crecimiento económico y en la generación de empleo de la mano de ese crecimiento económico. Y sobre otro tema, ministra, lo que ocurre en la macrozona sur, la ministra del Piano ya anunció hace algunas horas que iba a haber, no sé si un reforzamiento de contingente militar en la macrozona sur a propósito del asesinato de este guardia forestal la semana pasada. ¿En qué consiste? ¿Es un reforzamiento? ¿Es más contingente? He hablado con algunos dirigentes de agricultores de la zona, decían que los checkpoints que en algún momento funcionaron ya no estaban funcionando. ¿Qué considera este cambio de estrategia en la práctica? ¿Qué vamos a poder ver en el territorio allá en la Araucanía, en Malleco principalmente? Mire, lo que yo le puedo decir, porque los detalles se lo podrá dar la ministra de Defensa, pero lo que se requiere acá es que logremos mantener los buenos resultados de la estrategia de despliegue de seguridad que hemos tenido en la macrozona sur, ¿no? En la zona sur, donde hemos realmente, bajo un despliegue inteligente de nuestras policías, junto con la Fuerza Armada, disminuir los hechos de violencia rural. Y por lo tanto, este hecho que conocimos, que está en plena investigación, de la muerte de un trabajador relacionado con una empresa de seguridad, pueda no solamente ser esclarecido, sino que bajo nuevamente una estrategia inteligente y reforzada, volver a las cifras que teníamos anteriormente, ¿no? Independientemente del origen de este hecho que es totalmente repudiable y lamentable. Pero con esto entendemos y usted deja entrever de que va a pasar todo el gobierno con el estado de excepción que ustedes rechazaban al principio. ¿Se entiende eso? Nosotros evaluamos periódicamente la mantención de los estados de excepción en función de los objetivos que tenemos, ¿no? Y por eso, si es que se han mantenido, es porque han tenido efecto, ¿cierto?, positivo, y es una evaluación periódica que se hace para ver si es que realmente sigue hasta el final o no. No es una cosa preestablecida, ¿no?, porque tiene que ver con el objetivo central, que son la seguridad de nuestros compatriotas. Ministra, quería preguntarle por otra materia luego de la muerte de 2 hinchas en el Estadio Monumental en abril y ahora luego el fin de semana a raíz de la nueva muerte en torno al Superclásico del fin de semana y reiterados hechos de violencia que se han registrado en el fútbol. Esto ha llegado al punto de que varios alcaldes se han negado a que la Supercopa se realice en sus comunas. ¿Qué se está haciendo para evitar que esto siga increciendo, considerando que ya se han tomado medidas pero que al parecer todavía no han sido totalmente efectivas? Bueno, aquí tenemos lamentablemente una persona fallecida por una conducta imprudente. Ustedes saben que además antes de la realización de este superclásico hubo una preparación consistente en varias reuniones con las personas responsables de la seguridad interna del estadio y también para coordinar el buen despliegue de seguridad en los sectores aledaños, ¿no?, en la zona externa, que eso compete directamente obviamente al Ministerio de Seguridad Pública y el trabajo de nuestras policías. Por lo tanto, cuando se realiza este partido es cuando se considera que hay condiciones de realizarlo y el balance ya lo dio el delegado también, ¿no?, respecto a esta jornada y las decisiones que se tomaron frente a esta persona fallecida, que, insisto, no tuvo que ver con un hecho de enfrentamiento, un hecho de violencia entre barras, ni producto del despliegue policial. Tuvo que ver con un hecho de imprudencia
que lamentablemente tuvo estas consecuencias, ¿no? Y por lo tanto reiteramos también el llamado a que todos contribuyan en la seguridad de nuestro estadio, no solamente la responsabilidad de los privados y de las instituciones públicas, sino que también de las personas que acuden a los partidos de fútbol a no realizar acciones que son abiertamente imprudentes. ¿No se van a tomar medidas extra entonces respecto a la Mira, esto siempre está en evaluación, por lo pronto, o sea, ustedes conocen que ha habido una evaluación de estado seguro y se tomó una decisión respecto a eso, ¿no? Y cada vez que se realizan o se van a realizar estos eventos deportivos hay un trabajo de preparación que considera muchas veces medidas extraordinarias, ¿no? Y eso es parte de la tarea que tiene la delegación presidencial con los privados y también conjunto el Ministerio de Seguridad Pública. Ministra, buenos días. Buenos días aún. Ministra Vallejo, quería preguntarle por qué el gobierno finalmente decidió retroceder en el retiro de la placa que reconocía la obra del Hospital de Alto Hospicio al gobierno del presidente Piñera, si es que esto indica que el gobierno reconoce que hubo un error en haberle retirado a la vista de los comentarios y la atención que generó. No voy a agregar nada más de lo que dijo el Ceremi de Obras Públicas de la región y de la decisión que lo llevó a, o más bien la evaluación que se hizo respecto a esa decisión. Lo importante es que aquí la construcción de los hospitales son políticas de Estado. Y lo volvemos a reiterar como lo ha hecho el presidente en muchas oportunidades. Hay que considerar que muchos de los hospitales que nos ha tocado inaugurar a nosotros fueron diseñados o planificados en el último gobierno de Michelle Bachelet. Siguió esa tarea el expresidente Sebastián Piñera en su segundo mandato y nos tocó a nosotros hacerlos andar, ¿no? Conseguir recursos para la puesta en marcha de esos hospitales y inaugurarlos. Otros proyectos de hospitales que también vienen de Bachelet 2, los va a tocar, o sea, nos está tocando construirlo a nosotros y probablemente le toca al próximo gobierno inaugurarlos. Son casi 34 hospitales que les va a tocar inaugurar un próximo gobierno. ¿Por qué? Porque son políticas de Estado. Y producto de esa convicción se tomó la decisión, obviamente, por parte del Ministerio de Obras Públicas a nivel regional de reponer esa placa, porque en el ánimo del Ejecutivo está considerar y reconocer que estos son efectivamente políticas de Estado que trascienden incluso dos gobiernos, como les mencionaba. Son 3 gobiernos al menos implicados y probablemente va a ser 4 respecto a esos otros 34 hospitales, ¿no? Involucra a muchas administraciones y cada administración tiene que hacer su propio esfuerzo para empujar lo que es importante, ¿no? Que es que hayan hospitales modernos que permitan atender las necesidades de salud de la población a nivel regional. Pero siendo el criterio el hecho de que estas obras son obras de Estado, ¿no se debería haber no retirado la placa en primer lugar? Bueno, es que esa es la evaluación que hizo la autoridad regional en su momento y por eso la decisión de reponer. Ahora, las placas se ponen en general cuando se inauguran las obras. Hay en un acto de buena, obviamente, voluntad que consideró la autoridad regional esto de reconocer el proceso de construcción, ¿no? Y por qué no, incluso de quién inició esa obra, como fue el gobierno de la expresidenta Bachelet. Ministra, bueno, saber si es que el gobierno y los ministros consideran que se ha respetado el instructivo en materia de presidencia, esto tomando en cuenta que hay varios representantes de la oposición que han acudido a la Contraloría para denunciar estos posibles actos de intervencionismo del gobierno. Hoy día lo hizo el Partido Social Cristiano, la semana pasada de Renovación Nacional, si usted considera que se ha respetado la presidencia. Total y absolutamente. Nosotros somos voceros de reformas que benefician a las personas y las vamos a defender, porque lo que necesitan nuestros jubilados y jubiladas son certezas. Y por lo tanto, insisto, podrán los parlamentarios ocupar su tiempo en presentar todos los requerimientos a Contraloría que quieran y que estimen conveniente. Pero nosotros no vamos a dejar de defender las pensiones de nuestros jubilados. Nos costó 10 años sacar esta reforma previsional. Nos costó un acuerdo significativamente amplio con sectores de la oposición de Chile Vamos que tenían miradas distintas respecto al gobierno. ¿Y para qué ese esfuerzo? Bueno, para aumentar las pensiones y ahora están aumentando las pensiones. Por lo tanto, no solamente nos vamos a pronunciar sobre lo que implica la reforma previsional, sino que también sobre lo que implica retroceder en esto. Entonces, aquí tenemos una convicción que es absoluta. Y por más que intenten silenciar al gobierno respecto a políticas que han sido un gran sacrificio
desde el punto de vista de los años por conseguirla, nosotros vamos a insistir en defenderla, insisto, porque se trata de los jubilados y jubiladas, de sus certezas, de su aumento de pensiones. En eso no nos vamos a perder jamás, independiente, insisto, de lo que quieran hacer los parlamentarios con los requerimientos a Contraloría, que están en su legítimo derecho de hacerlo. Pero la presidencia se respeta al mismo tiempo que el derecho y la convicción que tiene el gobierno de defender estas reformas porque implican beneficios concretos en la vida de las personas. ¿O alguna instrucción del presidente, digamos, a los ministros más particularmente para que mantengan la presidencia como bien sujeta a regla, o no hay una instrucción todavía clara del presidente en torno a ese tema? La instrucción fue clara hace mucho tiempo y todo lo que se ha hecho es en el marco de la presidencia, que no solamente ha instruido el presidente, sino que la propia Contraloría hace un tiempo, lo que no quita que nuestro gobierno tiene una mirada y una posición política en torno a los beneficios sociales que se tienen que conquistar y que se han conquistado para las personas. Vuelvo al punto. Nuestro gobierno se enfrenta y tiene que... Ustedes nos preguntan todos los días sobre los temas electorales y nosotros vamos a hablar cada vez que consideremos que hay una desinformación que hay que desmentir, cada vez que se ponga en riesgo principios fundamentales como los derechos humanos, frente a palabras que tienden a negarlos o a reivindicar la violación a los derechos humanos, pero también para defender las reformas que hemos empujado que benefician a las personas. Tenemos muy claro sobre lo que nos podemos pronunciar, debemos pronunciar en el marco de la presidencia. Y por lo tanto, insisto, que en esto no solamente es el presidente que ha sido muy claro, sino que los ministros y ministras de Estado, junto con todas las autoridades hacia abajo, tenemos efectivamente clara esa tarea. Ministra, dicho eso, espero que pueda responder mi pregunta porque es relacionada con eso. Hoy va a ser revisada la candidatura de Daniel Jadue por el Tribunal Electoral Regional. Quería preguntarle si al gobierno le complica que el Partido Comunista lleve a Daniel Jadue a la elección. Mira, así como tenemos muy claro cuándo tenemos que pronunciarnos frente a la mentira o desinformación sobre políticas de gobierno, cuándo tenemos que pronunciarnos sobre lo que es defender nuestra democracia y el no retroceso en materia de derechos humanos, y también sobre las reformas que nos ha costado tanto sacar adelante, tenemos muy claro que no nos corresponde estar interviniendo, pronunciándonos sobre procesos judiciales en curso y menos sobre lo que pueda molestar o incomodar a un candidato o una candidata o un partido de un comando de alguna candidatura. Más allá de la candidatura en sí, el hecho de que es una señal que se da también que hay una candidatura que pudiera llegar a ser inhabilitada, ¿eso no complica al sector? Vuelvo al punto, nosotros nos podemos referir y nos vamos a estar refiriendo a procesos judiciales que están en curso, independientemente de lo que pueda generar o no en una lista o en un comando o en una candidatura. Para eso están esas vocerías, no las de gobierno. No era por si podía molestar al gobierno propiamente tal. Creo que ya respondí aquello. Hola, ministra. Hola, Quisiera preguntarle por lo que el Consejo Fiscal Autónomo manifestó hace un par de días respecto a que el próximo presupuesto debiera tener una disminución del gasto en 1.600 millones de dólares. Quería saber cómo toma ese llamado por parte del gobierno, y lo segundo es que si algo de esto se conversó ya en el comité político, considerando que en septiembre debe ingresar el próximo presupuesto al Congreso. Sí, bueno, sobre el presupuesto se ha venido trabajando incluso antes del cambio de gabinete. Los equipos de Hacienda han estado preparando rigurosamente el diseño de la ley de presupuesto y ahora también continúa en esa labor el ministro Grau con los equipos de Hacienda. Como lo ha dicho el presidente de la República y nuestros dos ministros de Hacienda, es que se va a mantener la responsabilidad fiscal al mismo tiempo que la responsabilidad social, ¿no? Y en eso se está trabajando. Aquí hay un compromiso y por lo tanto yo no voy a adelantar obviamente los números, las cifras, el detalle de aquello porque está en proceso de diseño, pero sí garantizar que la ley de presupuesto va a ser una ley social y fiscalmente responsable, ¿no? Porque las dos cosas van siempre de la mano. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.